Bueno, pues agradecerles mucho por participar en estas conferencias durante casi 6 años, este diálogo circular que hoy concluye. No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. Llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Y no solo fue una proclama, no solo fue un lema, se convirtió en una realidad porque logramos, y ese es otro timbre de orgullo, reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. A pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y nos tumbó la economía como no sucedía en más de un siglo, nos levantamos y se logró recuperar el crecimiento económico, aún limitado por esa crisis económica externa, y aun cuando creció poco la economía, como hubo una distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto justa, como se distribuyó el presupuesto a todos, como se aumentaron los salarios, como no sucedía en muchas décadas, como no se permitió la corrupción, como no hubo lujos en el gobierno, se pudieron mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de la mayoría de los mexicanos. Yo quiero, para terminar, firmar aquí frente a ustedes las publicaciones de 2 reformas constitucionales, de las 20 iniciativas de reformas que envié al Congreso. Una que tiene que ver con la creación de la Guardia Nacional, que es una institución para garantizar la seguridad pública. Y esta institución ya tiene 130,000 elementos y se construyeron 500 instalaciones, cuarteles. Ya es una institución acreditada para proteger a los ciudadanos. Y se logró con esta reforma también que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual le va a dar solidez, permanencia, disciplina y manejo honesto, sobre todo el que no se vincule a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco, que se mantenga siempre la frontera, la línea divisoria entre delincuencia y autoridad, porque cuando eso se pierde ya no hay garantía de nada. Entonces vamos a firmar esta reforma, y la otra pues es algo que tiene que ver con el México profundo, con los derechos de los pueblos indígenas. Se garantizan los derechos a todas las comunidades, a todos los pueblos originarios, a la verdad más íntima de nuestro país. Y esta es una reforma también aprobada por el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, 26 legislaturas locales, en el caso de estas 2 reformas constitucionales. Agradecerles mucho a los legisladores locales, federal, por su apoyo, por su confianza. Vamos a firmar estas reformas constitucionales. De acuerdo a información del INEGI y de otras fuentes, lo que se logró entre todos y desde abajo, con un modelo económico distinto completamente. No seguimos el camino trillado de siempre. Hubo un cambio, entre otras cosas, en política económica. Y aquí están los resultados. En empleo formal, récord. En el sexenio se crearon 2.409.000 nuevos empleos formales, a razón de 400.000 empleos por año. Ahora se tienen 22.490.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Récord también en el salario promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social, 17.691 pesos mensuales, el salario promedio. Tasa mensual de desempleo de las más bajas en la historia del país y del mundo. La informalidad
laboral se logró reducir 2.25 en el sexenio, de 59 a 54.3. Esto es todo un acontecimiento histórico. Solo nos ganó la libra esterlina. El peso mexicano fue la segunda moneda en el mundo que más se fortaleció con relación al dólar en el sexenio. Con Luis Echeverría la devaluación fue 80%, con López Portillo 127%, con Miguel de la Madrid 4.462% de devaluación, con Carlos Salinas 50.7%, con Ernesto Zedillo 172%, con Vicente Fox 17%, con Felipe Calderón 17%, con Enrique Peña Nieto 56% y con nosotros se apreció el peso, no hubo devaluación. Esto tiene que ver con el incremento de los ingresos para fortalecer la hacienda pública. Esto nos ha ayudado mucho porque nos permitió que siempre aumentaran los ingresos, la recaudación y que no tuviésemos necesidad de aumentar impuestos, ni de aumentar los precios de los combustibles, ni de endeudar al país. Todo el pueblo, toda la gente ayudó, contribuyó, porque no son impuestos, son contribuciones. Esto fue clave porque se logró una reforma a la Constitución, se modificó el artículo 28 de la Constitución y se canceló la condonación de impuestos, sobre todo a los llamados grandes contribuyentes, que en realidad no lo eran porque no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Entonces, como se canceló la condonación de impuestos, logramos 530,000 millones de pesos. Este es otro récord histórico, inversión extranjera directa, y sigue creciendo, sigue llegando inversión foránea. Esto nos ayuda mucho porque reactiva la economía, genera empleos y significa bienestar para millones de mexicanos, sobre todo en la región del norte, del Bajío, del centro del país. Pasamos a ocupar el primer lugar como socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Primero, cuando llegamos, era China. Segundo lugar, Canadá. Tercero, México. Y ahora es México, Canadá, China. Este es el crecimiento económico. Esta es la caída de 8.5. Pronosticaban los expertos y nuestros adversarios que siempre apuestan a que nos vaya mal. Afortunadamente no les han resultado sus pronósticos. Apostaban a que no iba a ser una V, sino que iba a ser una L, que nos íbamos a quedar abajo. Ahí lo pueden ver en los análisis económicos de los expertos. Eso es muy importante. Estábamos en el lugar 14 entre los 20 países con las mejores economías en el mundo y estamos ya en el 12. Desplazamos, entre otras economías, a España. Todo esto también es para quitar complejos, Esta es la inflación, 4.99. Decían que si aumentábamos el salario se iba a disparar la inflación. Demostramos que eso era una falacia, una mentira de los tecnócratas. Miren cómo aumentó el salario, como no se veía en 40 años. Y ya vimos que la inflación está en 4.9 y el salario aumentó 110%. Fue en nuestro país en donde más aumentó el salario mínimo. En términos reales, lo que tiene que ver con los alimentos, que esta es la mejor forma de medir el incremento del salario. Cuando llegamos se podía comprar con un salario mínimo 3 kilos 100 gramos de frijol. Ahora pueden comprar 4 kilos 700 gramos. Se podían comprar 3 kilos 200 gramos de huevo, ahora 5 kilos con el salario mínimo. Y tortilla alcanzaba para 6.5 kilos y ahora alcanza para 11.8. Es lograr que salgan de la pobreza. Calculamos 9.500.000 personas durante nuestro sexenio. Y lo mismo, se redujo la desigualdad. De 35 millones de hogares, en 30 millones de hogares llega cuando menos un programa de bienestar o una pequeña porción del presupuesto público. Miren la inversión de los jóvenes con Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, y miren la inversión destinada a los jóvenes con nosotros. En 6 años, 20 veces más que lo invertido en beneficio de los jóvenes en 5 sexenios. Esto se refleja en que se ha disminuido el abandono de la escuela. En primaria, de 0.5 del ciclo 2017-2018 a 0.3 en el ciclo 23-24. En secundaria,
en los mismos ciclos comparados de 4.6 a 2.4. En preparatoria de 14.5 a 8.5. Aquí nada más agrego que todos los estudiantes de nivel medio superior, todos los que están en preparatoria, que estudian en escuela pública, tienen beca. Son 5 millones. El índice en la bolsa de valores, las utilidades, crecieron en el sexenio 26.47%. Este es el incremento en puntos porcentuales de la deuda al cierre de cada gobierno. Nosotros, aún con la pandemia, procuramos no endeudar al país. 4.90. En promedio, 2 puntos menos del Producto Interno, el endeudamiento. Reservas internacionales del Banco de México, récord histórico, 30% más que cuando llegamos. Quedan de reservas 226.465 millones de dólares. Se fue cayendo la producción petrolera durante el periodo neoliberal, año con año, y logramos levantarla. Se pudo más porque encontramos nuevas reservas, pero con eso somos autosuficientes. Esta es la deuda de Pemex. Nos ahorramos 32.000 millones de dólares en esta administración, una disminución del 24.9%. Cumplimos el compromiso, dijimos que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y no aumentó, incluso se redujo, bajó a 5.1% el precio de la gasolina en términos reales. En términos reales significa quitar inflación. Miren el gas en cilindro, bajó con nosotros 21%. La energía eléctrica, precio de la luz, una disminución con relación al 17 y al 18 de 1.1%. No hubo aumento en términos reales. La inversión pública en el campo, el riego, 125.000 hectáreas de riego. Los índices de confianza del consumidor, de los más altos durante nuestro gobierno, 47.63 hasta ahora. La felicidad en México, subimos 11 lugares en el sexenio. Estamos ahora en el lugar 25 a nivel mundial, entre los pueblos más felices del mundo. Confianza en Presidencia de la República y en las Secretarías de Estado. Fuimos creciendo, ganándonos la confianza del pueblo como gobierno. Esta es la percepción de inseguridad, de acuerdo al INEGI, se bajó. Y estos son los resultados de seguridad, 29% menos en delitos federales en el sexenio. En homicidios, que fue lo que más nos costó, de todas maneras, tuvimos una disminución hasta ahora de 19% con relación al sexenio pasado. Este es el robo en general, una disminución del 30%. Robo de vehículo, 48% menos en el sexenio. Feminicidio se redujo 41%. Se robaban 80,000 barriles diarios de combustible con el huachicol. Eso se acabó. Hemos ahorrado 342,000 millones. Se terminó.